Ya. Bueno, les doy la bienvenida y les doy el buenos días a todos correspondientes a esta clase de historia que corresponde a el día lunes 4 de mayo. Ya para que podamos tener como registro, hasta el momento tenemos 24 participantes, incluidos el profesor, ya los cuales estamos ahí observando quiénes son los que están hasta este momento presentes en la sala. Ya, ahora respondiendo a alguna pregunta que me hicieron al comienzo, bueno, ustedes están viendo en la proyección lo que es el horario de clase. Como se dan cuenta, a las 9:30 hasta las 10 tenemos historia 2 veces a la semana, el día lunes y el día viernes. Eh, la modalidad para poder trabajar en las clases va a ser la siguiente. El día lunes vamos a dedicar el trabajo principalmente a la guía que se envió el jueves pasado, que es la guía Cómo Voy. Vamos a trabajar respecto a lo que fueron las guías que me enviaron, las preguntas, aquellas alternativas que quizá hubieron mayor dificultad, aquellas que estuvieron correctas. Vamos a hacer la retroalimentación de las personas que pudieron cumplir, aquellos que faltaron. Y el día viernes vamos a tener una clase con contenido, ¿ya? El contenido de un PowerPoint, de una guía, de un esquema, de material, qué sé yo, ahí lo que se me ocurra durante la semana poder trabajar con ustedes, el día viernes lo vamos a trabajar en forma teórica, ¿ya? Y el día jueves va a estar disponible lo que es la guía del cómo voy, más el recurso que vamos a trabajar el día viernes para que ustedes lo tengan ya un día con anticipación y después el día viernes podamos pasar ya la clase un poco más fácil, de que ustedes ya hayan visto el contenido y conozcan ya el tema que se va a tratar. Entonces, recapitulando en simples palabras, tenemos 2 veces clase a la semana, el día lunes y el día viernes. El día lunes se va a dedicar para poder trabajar la resolución de la guía del cómo voy. El día jueves se va a publicar en la plataforma Edmodo lo que es el contenido de la guía del cómo voy de esa semana, más la presentación o guía de trabajo que se va a utilizar el día viernes. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta, hay alguna duda o consulta respecto al trabajo del material? Hablen ahora o callen para siempre. Traten de poder hablar en su micrófono y no en el chat porque me complica andar abriendo tantas cosas, por favor. ¿No? No, está bien, profe. ¿Ya? ¿Bien? ¿Quién habló? ¿Millaray? Sí, Ya, hola, hola. como Bienvenida. tú, profe. Sí, me di cuenta. Lo otro, durante la clase del día de hoy va a ser un poco más participativa, así que eh, la idea es que no solamente estén conectados y estén acostados en la camita viendo y escuchando lo que habla el profesor, sino que ustedes puedan retroalimentarme respecto a lo que vamos a estar trabajando con la guía. Posiblemente lo que voy a hacer, y para que tengan su material a mano, eso también es importante de mencionar, de que el día lunes, como vamos a trabajar con la resolución de la guía, es importante que ustedes puedan tener el trabajo que hicieron la semana pasada y que me enviaron al correo, lo tengan a mano porque con eso vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿ya? Así que antes que comencemos quiero hacer este pequeño análisis. Ustedes están observando en mi pantalla los trabajos de la guía Cómo Voy que envié la semana pasada y que recibí y recepcioné hasta lo último del día domingo. Ayer me acosté bastante tarde buscando trabajo y correos de ustedes y de sus demás compañeros esperando de que hubiesen aumentado. Y para que ustedes puedan observar, esas son las personas que pudieron cumplir con la actividad esta semana. Si se dan cuenta, hay un universo de 6 individuos que enviaron la tarea, de historia en este caso, del cómo voy, de una cantidad total de ¿cuánto? 30, creo que son ustedes. Entonces necesito que pueda haber un compromiso por su parte para poder trabajar esto porque de nada me está sirviendo que yo pueda andar subiendo material y me pidan materiales si al final solamente voy a recibir eh, 5 trabajos, 6 trabajos. Entonces, felicito a Constanza Bigman, a Constanza Rubilar, a Diego, a Eduardo, a Fiorella y a Yotam por enviarme su trabajo, lo estuve revisando, la verdad no hay
grandes correcciones que realizar, solamente cosas puntuales que yo voy a mencionar ahora cuando revisemos la guía del cómo voy. Ahora, vuelvo a insistir, necesito que puedan tener su material a mano y que también el tema de los micrófonos los puedan activar, porque voy a ir preguntando a las personas que están dentro de la clase la, la actividad de la guía, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Como les decía, si pueden sacarle el audio a sus micrófonos para poder trabajar, ¿ya? Si es que no, a ver, vamos a ver si... Profesor, ¿Sí? disculpe, yo también envié el trabajo, por si acaso. ¿Cuál es No su salía nombre? bien. ¿Qué me está hablando? Bastián Ah, Sandoval. Bastián Bastián. Sandoval. Ya. ¿A qué hora Sí, me lo envió? lo envié como a las 8 o 7 de la tarde. Ya, Bastián. ¿A qué correo me lo envió? Al- Creo que era Carlos ALS. Ah, ya, pero me envió Sí, pues el de ¿cómo? filosofía o el de historia. El de filosofía. Ah, ya, no, pues estamos en historia. Ah, de historia, ya. Sorry, Ya. me confundí. Ya, Ya, sí, no hay problema. Necesito que puedan sacarle claro, sus pero micrófonos, desmutearlo, pero obviamente tratar de ponerse algún audífono, si es que están en algún lugar donde hay mucho ruido, obviamente no lo hagan, pero voy a comenzar a preguntar en forma personal, ya, porque esta parte de la clase, se supone que una clase no es solamente una exposición en que yo estoy hablando todo el rato, sino necesito que ustedes también participen, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, tenemos la primera parte de la actividad del cómo voy, que está acá, ya la tengo proyectada. Consistía básicamente en poder responder 3 preguntas, de las cuales en una había que hacer un esquema, y en la otra parte había que completar, si es que mal no recuerdo, un cuadro, ¿ya? Ahora, vamos a preguntarle a ver quién tengo acá, Damián. ¿Damián? Dígame, ¿Cómo está? Buenos días. buenos días. Damián, en la primera actividad de la pregunta donde dice qué se entiende por conflictos internacionales, ¿qué definición usted tiene de la guía? Mm, ¿O no la tiene? no, pues si no se la mandé, pues, profe. No me la mandó. Ya. No, Pero pensé que la había hecho a lo mejor. A ver, vamos a probar con otra persona. ¿Quién me dice acá? Tengo a Paula. Paula Guillén. ¿No está? Sí estoy. Hola, Paula. Hola. De acuerdo a la actividad que hicimos en la clase anterior, ¿cuál fue la respuesta que tuvo de la primera pregunta sobre los conflictos internacionales? ¿Qué fue lo que usted entiende sobre eso? Mm, Ya, no los voy a torturar más. ¿Se dan cuenta lo importante que es enviar las tareas? Y lo más importante, hacer la tarea, porque parece que estoy plantando semilla en el infierno. O sea, estoy pasando algo que wow. parece que no les va a servir mucho. Entonces, vuelvo a insistir, importante, muy importante de que ustedes manden las actividades. ¿Ya? Recién no le pregunté a ninguno de los niños que me envió las tareas, porque yo sé que me las enviaron, ya las vi. Pero, ¿y el resto? ¿Cómo sé que están trabajando? ¿Cómo sé que hicieron la actividad? ¿Cómo sé que están captando o entendiendo las ideas que les estoy enseñando? Entonces, la única Profe, forma que yo tengo de retroalimentarme es mediante estas guías. Dígame, yo sí la hice, pero se me olvidó mandársela. mándemela. Ah, ya. Ya se la me la tiro. Ya, ahí ¿Quién me dice. habló? Cárcamo. Ah, ya. Ya. Eh, ya, miren, no vamos a torturarlos más, ya, pero las guías que estuve revisando, como les mencionaba, estuvieron bastante bien las respuestas. Solamente había un tema puntual respecto al esquema que voy a explicarles ahora en la guía. Ya, la primera parte donde dice qué se entiende por conflictos internacionales, la misma palabra, ¿cierto? La misma idea esboza el significado de este concepto. Ya en este caso yo agregué en forma personal, ya donde dice son situaciones que surgen por diferencia entre países, ¿cierto? Causando gran revuelo internacional, lo cual se desencadena en un conflicto ya sea armado o no armado. Algunos de ustedes me pusieron conflictos que sean violentos o no violentos, ¿ya?
quizás se entienda la idea de que cuando se refieren a violento tiene que ver con el uso de armas, ¿ya? En este caso, ese es el concepto en general que se maneja. Los demás conceptos que me dieron los compañeros están bastante similares respecto a lo que se menciona acá, ¿ya? Pero esos son como la esencia de un conflicto internacional, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la sala de clases podemos pelear nosotros y podemos tener una discusión o un pleito, pero no por eso va a entrar en una categoría de conflicto internacional. Ya tiene que darse a nivel macro, a nivel de país o a nivel de región, ¿cierto? Y que debe ser una influencia a nivel internacional para que pueda ser considerado, valga la redundancia, un conflicto internacional. Ahora, la segunda parte, donde dice menciona a lo menos 3 grandes conflictos internacionales vistos en clase, esto tenía que ver básicamente con lo que habíamos mostrado en el PowerPoint. Ya, en este caso, la clasificación de los conflictos internacionales podía haber sido por diferentes parámetros, ¿cierto? Paradigmas. En este caso, yo escogí la variable de cantidad de muertes producidas por el conflicto. ¿Ya? Por ejemplo, dice Segunda Guerra Mundial, lo puse en primer lugar porque fue el conflicto que mayor cantidad de muertes produjo. Después la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Ahora ustedes pudieron haber tenido otros parámetros, por ejemplo, duración del conflicto, que también pudo haber sido un parámetro interesante, o conflictos más recientes, qué sé yo. Ya, pero lo importante es que ustedes pudiesen haber completado, y de los que vi en los compañeros que enviaron la tarea, la mayoría tenía, bueno, no la mayoría, todos tenían esta parte de la actividad correcta. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta o duda? No. No, Dele. no. Están ready, ya, genial. La tercera parte, en donde había que hacer un esquema, ya, recordemos que habíamos visto 2 clasificaciones de los conflictos internacionales. Habíamos visto uno según su génesis y el otro era de acuerdo al tipo de conflicto. Ya, entonces, en este cuadro, en este esquema que había que realizar, había que, como dice ahí, clasificar los conflictos. Ya, entonces, habíamos visto 2 tipos de clasificación, entonces, esos 2 tipos de clasificación había que hacer el esquema. Hubieron esquemas bastante buenos, hubieron otros que solamente me clasificaron lo que era de acuerdo a su génesis o a su origen, ¿ya? Hay otros que me hicieron la clasificación completa. Lo importante era eso, de poder hacerla completa. Debemos entender de que existían 2 tipos de conflictos o 2 tipos de clasificaciones, ¿ya? Aquellos alumnos que saben que lo hicieron en un aspecto, ya saben que para la otra hay que tener énfasis y ojo en corregir eso, ¿ya? Habíamos visto que las guerras podían ser de acuerdo a su origen, ¿cierto? De acuerdo a ideas o intereses. En el aspecto de idea habíamos mencionado que tenían que ver con estos aspectos que era la etnia tiene que ver con la raza, ¿cierto? Tribu, qué sé yo, grupos sociales, ideología, tiene que ver con un pensamiento político, un pensamiento ideológico, qué sé yo, y religioso, que tiene que ver con lo espiritual, ya que es un idealismo religioso el que finalmente tiene la guerra. Y en el caso de los intereses, que es lo que comúnmente son las guerras en la actualidad, territorial, gubernamental y económico, en este caso, ¿cierto? El que más se vendría repitiendo en estos últimos siglos son de interés económico. ¿Ya? Y el tipo de conflicto habíamos mencionado que existían 5, la guerra hegemónica, guerra total, guerra limitada, guerra civil y guerra de guerrillas. ¿Ya? Nos vamos a explicar un poquito más porque la otra pregunta consistía en poder explicar cada uno de esos elementos, ya que esa es la pregunta que está acá, la tabla de más abajito. Ya, consulta o pregunta hasta el momento. ¿Sí? ¿No? ¿No hay consulta? Ya, sí que no hay. Vamos a seguir. No, ya. Parece que están todos que arden. Hasta que arde la clase. Ya. Ya. Miren, vamos a. Entonces, esta tabla había que completar bastante. Era bastante sencilla de completar esta tabla. Lo que había que hacer era una descripción en sus propias palabras del tipo de conflicto que se mencionaba. Y ustedes tenían que buscar 2 ejemplos, no necesariamente de los que habíamos visto en clase, sino también ustedes ocupando el buscador de internet, que sé yo, hubieran buscado también otro ejemplo.
Ya, el primer conflicto era sobre la guerra total, ¿ya? Que principalmente consiste en la ocupación, ¿cierto?, de un territorio o de un país. En este caso, puse dos ejemplos, que es sobre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ya, el de la Primera Guerra Mundial principalmente consistió en la ocupación del Imperio Austrohúngaro, de la región de Serbia y Montenegro, ya que finalmente eso desencadenó la guerra y empezaron los aliados y se armaron las parejas, ya que fue principalmente lo que inició esa guerra, ¿ya? No fue un antecedente, pero sí fue el primer conflicto, ¿cierto?, la ocupación de Serbia y Montenegro. Y la Segunda Guerra Mundial, al igual que la primera, comenzó por una ocupación ilícita por parte de Alemania, ¿cierto?, de los territorios de Checoslovaquia, posteriormente la ciudad libre de Danzig y los territorios del Sar, ¿ya? Que tiene que ver con eso, la ocupación de un territorio, ¿cierto?, o de un país. Eso entendemos como una guerra total. El segundo ejemplo es una guerra civil, ¿ya? Como dice ahí, es una guerra la cual intenta crear o prevenir que otro llegue al, perdón, que intenta crear o prevenir que llegue otro al gobierno. Las guerras civiles por lo general, si es que tenemos que clasificarlas de acuerdo a su génesis, no son guerras religiosas o guerras económicas, sino más bien son de índole gubernamental, política o étnica. Ya habíamos visto en clase el ejemplo del genocidio en Ruanda, que esa fue una guerra civil o una guerra interna, pero a nivel étnico, ¿ya? Pero en este caso, alguno de ustedes, no recuerdo quién, me puso estos dos ejemplos y fue los que yo cité, ya que la guerra civil española, ¿ya?, y la guerra civil de Siria, que fue una más reciente, ¿ya? Y finalmente, la guerra de guerrillas, ya dice guerra con frentes no definidos relacionados a una guerra civil, ¿ya? Que es bastante similar, de verdad, siempre hay una confusión entre guerra civil y guerra de guerrillas, por lo general hay una relación entre ambas, ¿ya? Matemáticamente sería que la guerra civil puede implicar una guerrilla, pero, perdón, una guerrilla puede implicar una guerra civil, pero no una guerra civil una guerrilla, ¿ya? ¿Alguien iba a decir algo? ¿O fue un suspiro loco? ¿No? Ya. Entonces acá puse dos ejemplos, la guerra de Vietnam, ¿ya?, y la guerra de la FARC, ya que también uno de sus compañeros o compañeras me lo puso dentro de la guía y como los consideré pertinentes, lo ocupé para poder hacer la resolución de esta actividad. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Hay algún alcance respecto hasta lo que hemos visto en clase? No, profe. ¿No? Lo otro, ahora que me acordé, cuando pusieron sobre la guerra de Vietnam, habían algunos que me pusieron guerra civil y otros me pusieron guerra de guerrillas. Bueno, para estas personas les digo que en ambas ocasiones, en ambos casos, está correcto, ya está correcto, porque de hecho la guerra de Vietnam básicamente era entre el VietInh y el Viet Cong, que eran dos facciones que estaban dentro de un mismo país, las cuales una estaba auspiciada por China y por Rusia, y la otra está auspiciada por Estados Unidos. Ahora, eso era el concepto ya de la guerra civil, o sea, la guerra de Vietnam. Ahora, cuando se dice que era una guerra de guerrillas, porque finalmente este grupo, el Vietcong, operaba en lo que era la profundidad de la selva, y cuando atacaban, no lo hacían con un ejército, sino más bien lo hacían con grupos de guerrilleros en escaramuzas. ¿Ya? Escaramuzas quieren decir batalla o conflictos cortos, ¿cierto?, de pocas personas, no sé, 15 o 20 personas atacando un territorio o un espacio rápidamente, ¿cierto?, en donde no se puede identificar claramente si es que pertenecen a un ejército o no. De hecho, cuando ustedes ven estas películas de Hollywood, cuando hacen referencia a la película de Vietnam, siempre dicen que están buscando a Charlie, ¿ya? Charlie, en ese sentido, son el ejército vietnamita opositor, ¿cierto?, que estaba aliado con China, ¿ya? Por si acaso, ahí para que no tengan esa duda de que, el profesor me dijo que estaba bien en guerrilla, pero yo lo puse en guerra civil. Ya la guerra de Vietnam cumple ambos requisitos, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta, duda respecto a la clase? Porque me quedan 7 minutos, estoy viendo. Me pidieron también que diera un intervalo, un lapso de 2 minutos, terminar antes para que pudiesen también sumarse a la clase que les corresponde a usted y también para que yo pueda empezar mi otra clase.
¿no? Yo, profe. Lo bueno es que ahora ese lapso de intervalo no importa mucho porque tienen clase conmigo ahora después, ¿no? Sí, tienen filosofía. Profe, ¿Ya? Dígame. yo tengo una pregunta. Ya, pregúnteme nomás. ¿Qué se puede definir, digamos, como una guerra de guerrillas? Digamos, si dos facciones son de 20 personas con 20 personas armadas, o si son 100 personas que se van a pegar a puñetazos y a piedrazos, ¿cómo Muy cómo buena lo pregunta, definiría? ¿cierto? ¿Cómo podemos diferenciar, ¿cierto?, entre una guerra civil y una guerra de guerrilla? Tiene que ver principalmente con la organización, ¿ya? Porque en una guerra civil los bandos se pueden diferenciar y establecer claramente. A veces, muchas veces hay una imagen iconográfica, hay un color, hay un líder, un caudillo o un representante que es claramente visible ante estos conflictos. Sin embargo, a diferencia de las guerras civiles, en las guerrillas por lo general no existe la imagen esta del caudillo o del líder, ¿ya? Más bien son grupos que, sí, a pesar de que son organizados, pero son organizados en forma, ¿cómo explicarlo? No es clandestino, pero en forma dentro de lo que es el anonimato, ¿ya? En una guerra civil tú puedes identificar claramente que una persona es de tal facción de acuerdo a su militancia, a su color, a su tinte, a su uniforme, qué sé yo, como por ejemplo las guerras que tuvo Estados Unidos con Inglaterra, que también fue un conflicto civil por la independencia. Existía el bando de los azules y los rojos, ¿cierto? Las chaquetas azules, las casacas azules y las casacas rojas, ya que es un distintivo. En cambio, en una guerrilla tú no puedes diferenciar a un guerrillero de un opositor, ¿ya? Quizás por ahí va. Ya la guerrilla es una guerra más informal, que también va en parte a poder atacar un gobierno, qué sé yo, pero es más informal. Ya no existe la figura de un líder o de un caudillo, o si lo hay, es solamente dentro de la esfera de la guerrilla o dentro de los guerrilleros, y no sale más allá de ahí. No sé si puede contestar a tu pregunta. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿cuál es la diferencia entre un guerrillero y un mercenario? Buena pregunta. Ya, el guerrillero pelea por un ideal, el mercenario por plata. Ah, eso. Ahora, sí, por eso cuando dicen la expresión del mercenario, se ocupa en muchos ámbitos. Se ocupa principalmente en las personas que solamente hacen su trabajo por dinero, ya que es un mercenario matado por dinero, qué sé yo. No sé, pues, si yo solamente trabajo de profesor por la plata y no existe otro motivo o satisfacción personal que me motive, yo estaría cayendo en la categoría de un mercenario, ya, alguien que trabaja por plata. Y ahí por lo general en las guerras cuando se va perdiendo, cuando se va ganando, contratan mercenarios, gente que pelea por la causa, no necesariamente por ser, eh, por decirlo, Estar a favor o en contra, simplemente sí, es dinero. pelea, sí, claro, no necesariamente está a favor o en contra de la causa, sino pelea porque es plata, es Pero mercenario, ¿ya? en ámbito de organización, ambos pueden estar igual de bien, ¿no? Es que el mercenario es un trabajador, eso, ¿ya? No sé si hay alguna otra duda o consulta porque ya me está cortando la hora. Vamos a hacer un lapso de 5 minutos ya para poder comenzar la otra clase. A las 9:02 voy a comenzar, ¿ya? Me voy a desconectar, chiquillos, ¿ya? Voy a terminar esta grabación para poder